Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube. ¿Recuerdan que hace algunos años les compartí un patrón que era de esta conejita bambola? Se los compartí por mis redes a través de PDF, Word, pero me pidió mucho que los pueda hacer ahora videos. Así que a partir de hoy, además del reto de los 365 días de amigurumi, que eso no se corta, voy a compartirles estos patrones. Esta es la que había hecho hace unos años. Esta es la que hice ahora en el video. Le puse la zanahoria del reto, así queda con las orejitas, sus florcitas, y ya tengo dos, pero la hice para que vean. Esta es la de hace unos años y esta es la de ahora. Vamos a ver el video, espero que les guste. Déjenme un comentario aquí abajo para saber qué les gustó. Pueden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todos los videos, la noticia de todas las publicaciones que haga. Y déjenme un comentario porque siempre el amor se agradece, el amor de las redes, de los seguidores se agradece. Así que va con el tutorial de la conejita bambola. Esta conejita la hice hace unos años y había compartido únicamente el patrón a través de un PDF, de un Word, y nunca había hecho el video, y me han pedido muchísimo que hiciera el video de estas bambolas. Recuerden que en el canal aquí arriba yo les dejo que tengo lista la bambola abeja que hice, pero esta conejita nunca la había hecho, así que la vamos a hacer hoy. Para el cuerpo voy a usar un algodón grueso o uno fino usado doble, y para el vestido, las orejas y estos detalles de la ropa lo voy a hacer con un acrílico fino usado doble, y la mayor parte del proyecto lo voy a tejer con una aguja de 2,5. Así que vamos a comenzar con esta conejita. Comenzamos con los brazos y vamos a hacer en un anillo mágico 6 puntos bajos. Esa va a ser nuestra primera fila, recuerden, con el algodón grueso o un algodón fino trabajado doble. Hacemos los 6, 4, 5, 6. Cerramos ese anillo mágico y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de esos puntos que tengo. Nos van a quedar al final 12 puntos. Tengo aquí los 12 puntos y ahora voy a hacer de la fila 3 a la fila 5 12 puntos en cada una de ellas. Hice aquí las 3 filas, así nos va quedando. Y ahora en la fila número 6 vamos a hacer 6 disminuciones. Hice las 6 disminuciones, rellené un poquito y ahora en la próxima fila hacemos 3 disminuciones. Y cuando estemos haciendo la última disminución, voy a mostrar uno. Acá cuesta más porque está súper apretadito el tejido, pero necesitamos tener 3 puntos, 2, y hacemos la tercera disminución. Y ahora para cerrarla, cerramos con el color que vamos a elegir. Yo la anterior la había hecho con el rosa. Ahora lo voy a hacer con el color verde para cambiar un poco. Recuerden que yo uso el acrílico fino doble, pero ustedes pueden usar el grueso. Y cierran esta disminución con el nuevo color. Una vez que ya está aquí, pueden hacerle un nudito. Yo se lo voy a hacer después para que no se pierdan los cambios. Vamos a hacer con el color verde cadenas. Hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Voy a hacer por las dudas una cadena número 12, corto el hilo y saco. Este va a ser el bracito. Vamos a esconder todos estos hilitos dentro de la manito y vamos a tener que hacer 2 bracitos iguales. Para las piernas también comenzamos con el algodón, un anillo mágico, y dentro del anillo hacemos 6 puntos bajos. Esa será la primera fila. La segunda fila hacemos un aumento en cada punto, terminamos con 12. La fila número 3 hacemos un punto y un aumento. Al final nos van a quedar 18 puntos.
Aquí terminé los 18 puntos y ahora voy a hacer dos filas, la 4 y la 5, de 18 puntos cada una. Aquí estoy tras las dos filas de 18 y ahora la próxima vuelta vamos a hacer un punto y una disminución. Nos van a quedar 12 puntos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Y recuerden ir rellenando para que no se les cierre la patita y no puedan después poner el relleno. Y ahora haremos las 3 disminuciones y como hicimos en el bracito, al final vamos a cambiar al color verde. Y cambio al verde. Ahora, como hicimos con los bracitos, vamos a hacer cadenas y en este caso haremos 25. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hacemos una más para asegurar y cortamos. Como hicimos antes también con los brazos, van a esconder todos los hilos para que les quede ya lista la patita. Este es el bracito, pero les va a quedar así la pierna. Y ya cuando tengamos las 4 partes, vamos a comenzar a hacer la cabeza. La cabeza comenzamos como siempre con un anillo mágico. Y en la primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Segunda fila hacemos 2 aumentos en cada uno, nos quedan 12. Tercera fila hago un punto, un aumento. Al finalizar tendré 18. Próxima fila hacemos 2 puntos y un aumento. Nos van a quedar en total 24. Próxima fila hago 3 puntos y un aumento. Vamos a finalizar con 30. Finalicé la vuelta y ahora la próxima vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Terminaremos con 36 en esta vuelta. Alcanzamos los 36 puntos y ahora hacemos de la fila 7 a la fila 12 de 36 puntos y volvemos cuando ya estemos en la fila 12 terminada. Así vamos con la cabecita blanca tras las 6 filas que hicimos de 36 puntos y ahora vamos a comenzar a disminuir y entonces haremos 4 puntos y una disminución. Cruzo el brazo por cámara. 4 puntos y una disminución hasta tener 30. Próxima fila repetiremos 3 puntos y una disminución. Nos van a quedar 24 puntos. En la fila que viene ya vamos a hacer 2 puntos y una disminución y vamos a ir rellenando la cabecita. En esta vuelta les tiene que quedar 18. Terminé la fila, rellené un poco y ahora la próxima nos tocará hacer un punto y una disminución hasta que nos queden 12 puntos. Tengo aquí los 12 puntos y ahora voy a hacer 6 disminuciones en esta fila y nos vamos a quedar con 6 puntos al finalizar. Yo tengo los 6 puntos y ahora en la fila 18 vamos a hacer un punto en cada uno de ellos y al finalizar el punto 6 cambiamos al color verde porque vamos a empezar con el vestido. Ahora ya con el hilo verde, en esta primera fila del vestido voy a hacer un aumento en cada uno de esos 6 que teníamos. Voy a terminar con 12. Hice los 6 aumentos de puntos bajos y de aquí en más vamos a trabajar con medias varetas, ya no con puntos bajos, sino con medias varetas para ir creciendo más rápido en el vestido. Entonces en el próximo punto también tenemos que hacer aumentos en esta fila, hacemos un punto, recuerden trabajamos con medias varetas, pueden marcarlo si quieren, un punto y en el próximo un aumento de medias varetas. Al final de esta fila les tiene que quedar un total, a ver, esperen que ahí no sé qué pasó, dijimos un punto, un aumento, quedando en el final de esta vuelta 18 puntos.
conseguimos los 18 puntos, recuerden, trabajando en media vareta. Y ahora la próxima fila, la fila 3 del vestido, también vamos a hacer un punto y un aumento y nos vamos a quedar al final con 27 puntos. Repetimos un punto y un aumento hasta llegar a los 27. Próxima fila vamos a hacer 2 puntos y un aumento hasta que tengamos un total de 36. Bueno, en la próxima fila vamos a hacer 3 puntos y un aumento alrededor, o sea, con todos los puntos, y vamos a terminar haciendo 3 puntos y un aumento con 45 puntos. Terminé los 45 puntos y ahora voy a hacer 3 filas de esos 45 puntos, ¿sí? No aumentos, no disminuciones, únicamente un punto en cada uno por 3 filas. Terminé las 3 vueltas de 45 medias varetas y ahora vamos a hacer una última fila de 45 puntos bajos. Entonces terminamos con esta fila y ya podemos cortar el hilo. Por ahora nos está quedando así. Terminé el vestido, después voy a esconder los hilitos, pero les quería mostrar cómo íbamos. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí arriba, que es la que cubre la cabecita, sería como la peluca. Entonces para eso, con el color verde y con una aguja de 3 milímetros, es decir, una aguja más grande que la que veníamos usando para el cuerpo, vamos a hacer en un anillo mágico. Comenzamos la primera fila con 6 puntos bajos. Para la segunda fila hacemos 6 aumentos, vamos a terminar con 12. La tercera fila, un punto y un aumento, y terminamos con 18 en esta fila. La próxima fila vamos a hacer 2 puntos y un aumento y vamos a terminar con 24 puntos. Próxima fila vamos a hacer 3 puntos y un aumento y vamos a finalizar en total 30 puntos. La próxima fila repetiremos 4 puntos y un aumento y vamos a finalizar con 36 puntos. Tengo los 36 puntos y ahora vamos a hacer 4 filas, es decir, de las 7 a la 10, de esos 36 puntos bajos, y ya pueden cortar y dejar una hebra larga para poder coser a la cabeza. Para las orejas, y con una aguja de 2,5 en un anillo mágico, comenzamos con 6 puntos bajos. La segunda fila vamos a hacer 6 aumentos, terminando entonces con 12 puntos. Fila 3 hacemos un punto y un aumento, nos van a quedar al final 18 puntos. La fila 4 vamos a repetir 3 veces una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Al final les va a quedar un total de 21. Tengo los 21 y ahora voy a hacer 4 filas de 21 puntos, es decir, de la fila 5 a la fila 8 vamos a repetir estos 21. Finalicé la fila 8 y ahora en la fila 9 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos y una disminución. Les va a quedar 18. Fila 10 y 11 van a ser de 18 puntos las dos. La próxima fila vamos a hacer 4 puntos y una disminución, repitiendo eso en toda la vuelta, le van a quedar 15. Así nos va quedando hasta ahora la oreja. Y ahora de la fila 13 a la 15 hacemos 15 puntos. Son 3 vueltas de 15 puntos. Fila 16 vamos a hacer 3 puntos y una disminución y vamos a quedar con 12 puntos. Tenemos esos 12 y ahora de la fila 17 a la 19, es decir, 3 filas de 12 puntos. Fila 20 vamos a hacer 2 puntos y una disminución hasta que tengamos 9 puntos. Tenemos allí los 9 puntos, a las orejitas no las vamos a rellenar, van a quedar planas.
Y ahora hacemos 3 filas de esos 9 puntos, de la 21 a la 23. Bueno, la fila 24 vamos a hacer un punto y una disminución hasta que nos queden 6. Entonces tengo aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, para finalizar, hacemos 3 filas de esos 6 puntos. Y voy a hacer lo siguiente, una cadena, voy a cerrar ambos lados y voy a cerrar con 3 puntos bajos. Tenemos 6, así que voy a hacer 1, un punto de un lado, un punto del otro, 2, y un punto del lado y un punto del otro lado, 3. Hago una cadenita si quiero para asegurar y corto una hebra, bueno, medianamente larga, para después poder coserlo a la peluca. Y así tendríamos la orejita hecha. Así como esta, hacemos 2 y ya tendríamos todo para terminar la muñeca y ver la finalización. Tenemos el cuerpo, la peluca, las orejas, los bracitos, las patitas y ahora vamos a armar todo. Tengo el cuerpito, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Lo que voy a hacer primero es las piernitas. Voy a tomar los extremos que me quedaron de la piernita, los voy a pasar en una aguja lanera. Llegué aquí a los 18, voy a aplanar y voy a hacer lo siguiente, una cadena, voy a cerrar ambos lados y voy a cerrar con 3 puntos bajos. Tenemos 6, así que voy a hacer 1, un punto de un lado, un punto del otro, 2, y un punto del lado y un punto del otro lado, 3. Hago una cadenita si quiero para asegurar y corto una hebra, bueno, medianamente larga, para después poder coserlo a la peluca. Y así tendríamos la orejita hecha. Así como esta, hacemos 2 y ya tendríamos todo para terminar la muñeca y ver la finalización. Una vez que ya los tengo, voy a abrir el vestido. Este es el centro de la cabeza. Voy a atravesar toda la cabeza hasta llegar a la parte de arriba en el medio. ¿Sí? Ahí tengo la aguja. Esto puede costar. Bien. Atraviesan hasta que ustedes vean aquí que está el comienzo de las cadenas, ¿sí? De las 25 cadenas. Ahora lo mismo hacen con la otra. Van a atravesar con la aguja también por el centro, atraviesan toda la cabeza hasta salir a un puntito al costado más o menos de donde estoy con la primera pierna. Sacan la aguja hasta que vean que también quedó el inicio de las cadenas. Y ahora aquí en el centro, fíjense que ahí queda la bambola con las piernitas. Aquí en el centro voy a hacer 2 nuditos para que ya no se me escape. No importa cómo les queda aquí el nudito porque ahora le vamos a poner la peluca. Entonces yo solamente voy a cortar un poquito, pero no hace falta que lo metan ni nada, porque aquí tengo la peluca, se la voy a poner a la cabecita de una manera inclinada.
que no nos quede encima como un sombrero, sino así, ¿ven? Inclinada. Voy a tratar de coincidir el centro ahí. Y así nos queda. Lo que hacemos ahora es poner la hebra en una aguja. Pusimos la hebra en la aguja, nos fijamos que esté bien centrada por todos lados la peluca. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a unir un punto de la cabeza, no sé si se alcanza a ver, un punto de la cabeza con un puntito aquí de la peluca, ¿sí? Un puntito. Pasamos al lado. Y así vamos uniendo un punto de la cabeza, un punto de la peluca. A ver que ahí no pasa. Ahí está. Un punto y un punto. Hasta que tengamos toda la cabeza cosida. Si quieren pueden ayudarse con unos alfileres para que la cabeza no se les mueva, porque tiene que quedar bien centrada la cabeza en la peluca. Así que terminamos de coser todos los puntos y volvemos. Acá ya terminé, así quedó la peluquita. Ahora vamos a poner los brazos de la misma forma que puse más o menos las piernitas, de la misma forma más o menos que puse las piernitas. Lo que yo hago es ver cuál va a ser mi parte delantera. Bien, voy a poner un alfiler para que se quede fija esa parte. Voy a decir que este es mi centro, más o menos. Van a tomar una de las hebras, o las dos hebras, las pueden coser, yo tengo dos porque lo estoy trabajando doble, y voy a pasar una hebra por dentro del vestido. Toman la otra hebra, en mi caso, si no recuerden lo cosen directamente ustedes, y lo van a ingresar en el puntito del lado, de donde ingresamos el de recién, también para adentro del vestido. Van a estirar los dos para que el principio de las cadenas les quede justo ahí en el vestido, y por dentro hacen un nudito para que ya quede asegurado. Pueden perder este hilito dentro del vestido, pasando por algunos puntitos, pero ya quedaron asegurados los brazos. Así que esto es como para perder y que quede más armónico el tejido. Y van a ver cómo quedó el bracito. Quedó así, ¿sí? Este es el centro y el bracito quedó agarrado en la segunda fila, entre la primera y la segunda fila de color verde, al costadito. De la misma forma voy a poner el bracito de la izquierda. Y aquí ya tengo puesto los bracitos, las piernitas. Ya cada vez falta menos. Y ahora vamos a coser las orejas. Ponemos el hilo en la aguja. Y ustedes van a ver aquí dónde quieren colocar las orejas. Pueden posicionarla con alfileres. Yo momentáneamente, solamente para ayudarme, pongo una agujita. Ahí ya tendría una oreja. Y la otra por aquí, más o menos 3, 4 en la cuarta fila más o menos que tenemos en la cabeza. También me ayudo con una aguja porque los alfileres los tengo por ahí. Posiciono y donde me gusta voy a unir simplemente pasando.
un punto de la cabeza Recuerden que las orejitas las habíamos terminado con 3 puntos. Esos son los 3 puntos que voy a unir. Ahí paso por un punto de la orejita. Voy a sacar esta aguja. Pasamos al otro punto de la oreja. Y voy a tomar un punto de la cabeza. Tomo el último punto de la oreja. Si quieren pueden unirlos con más puntos. Y ya el punto de la cabeza. Yo con estos 3 puntos voy a estar bien. Finalizo con un nudito. Ya estoy lista para perder ese hilito por dentro de la cabeza. Y así nos quedó la primera orejita. De la misma forma colocamos la segunda. Aquí ya tengo terminado todo el cuerpito y faltan los detalles de la cara y unas florcitas. Para las florcitas, con un hilo de algodón verde y una aguja de 1,25 voy a hacer dentro del anillo mágico primero 2 cadenas. Estas 2 cadenas nos van a servir como una primer media vareta. Y ahora dentro del aro del anillo mágico vamos a hacer 11 medias varetas más. Quiere decir que en total vamos a tener 12 media varetas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es como una florcita, pero es como un circulito en realidad. Cerramos bien el anillo mágico y vamos en la segunda cadena que hicimos 2, así que en la segunda cerramos con un punto deslizado. Una cadenita, y si ustedes la van a coser, dejen una hebra larga. En mi caso las voy a pegar nada más. Así que así quedaría terminada. Vamos a hacer 2 y los voy a colocar aquí, y como opción, como yo le puse a la otra, le puse una perlita. Así que a este también voy a hacer lo mismo, la voy a pegar o coser y luego la perlita. Aquí ya le puse las florcitas, las perlitas, y lo único que queda es bordarle los detalles de la carita. Puse el hilo naranja en la aguja y voy a meter desde abajo para poder bordar primero una nariz. Este va a ser el centro, así que mi nariz va a ir desde un punto al costado del centro, estiramos, ahí está. Ese era el centro, me fui uno y me voy a ir uno más allá del centro. Y ahí me voy a ir para abajo para formar un triángulo. Básicamente es hacer un triangulito. Así que los dejo con el video para que vean cómo lo hice. Y así quedaría la naricita bordada, y ahora vamos a hacer los ojitos. Así nos quedó un ojito bordado. Si quieren pueden hacerle otra pestañita, yo creo que le voy a hacer otra. Y de la misma forma hacen el de aquí. Y así quedaron los ojitos y la naricita de nuestra bambola, nuestra conejita bambola. Sí, bambola es muñeca, significa muñeca, con las piernitas con cadenitas. Esta era la que había hecho hace unos años, esta es la que hice ahora. Voy a sacarlas a tomar algunas fotos y bueno, las espero en un próximo video. Ojalá les haya gustado, me le pedían mucho que le hiciera el video y hace mucho que no hacía. Acá yo lo que le hice es, como era rosita, le puse un poquito de maquillaje aquí en la oreja y en las mejillitas. Si quieren pueden agregarle, yo a esta preferí no hacerlo. Y bueno, ahora tomar unas fotos para las redes. Espero que les haya gustado. Si les gustó,
pueden suscribirse para recibir otros videos. Dejen un comentario para saber que les está gustando, porque si no, no las puedo leer, no sé nada de ustedes, así que déjenme un mensajito y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.